Muy bien, en este video vamos a concluir el bloque número 2, en el cual explicaremos cómo se forman algunas asíntotas horizontales y verticales, en las cuales vamos a hacer el límite y después una representación breve, una representación gráfica de esa función. Como primer ejemplo tenemos que f de x es igual a 4 sobre raíz de 2 menos x. Por lo tanto, ya habíamos visto en otros videos que el dominio de esta función va a ser igual a menos infinito, 2. De menos infinito hasta 2. ¿Por qué? Porque tomamos a lo mejor menos 1.000.000, vas a tener el 4 sobre la raíz cuadrada de 2 menos 1.000.000, tendremos positivo, entonces existe la función. Y hasta 2 con un intervalo abierto, porque no va a llegar hasta ese 2, podemos llegar hasta 1.9999, ya que si tomamos el 2 vamos a tener raíz de 0 como denominador, lo cual nos indetermina la función. Ya conociendo ese dominio, ahora vamos a realizar el límite cuando x tienda a menos infinito de 4 sobre la raíz de 2 menos x, y esto va a ser 0. Por obvias razones vamos a tener que ese límite de x menos, cuando x tiende a menos infinito, de 4 sobre la raíz de 2 menos infinito nos dará más infinito. Por lo tanto, va a existir la raíz de menos infinito, que va a seguir de raíz de infinito, porque pues esto es un 2 más infinito, va a seguir siendo infinito, ¿sabe? Entonces tendremos el 4 sobre la raíz de infinito, que sería infinito, y por regla, cuando tenemos una constante dividida entre infinito, va a ser igual a 0. Ahora bien, teniendo el límite cuando x tienda a 2 por la izquierda, porque ya por obvias razones vimos que la derecha es imposible, de nuestra f de x, que es 4 sobre 2 menos x, esto que va a tender a irse a infinito. ¿Por qué? Porque, bien, si tenemos que x va a tender a 2 por la izquierda, vamos a poder tener que x sea igual a 1.9999999, infinidad de 9. Por lo tanto, que cuando nuestra x tienda a irse a 2 sin llegar a tocar ese 2, el límite va a ser de 4 menos, entre la raíz de 2 menos, podemos poner ese ejemplo de 1.99999. Por lo tanto, nuestro denominador va a llegar a ser el límite de la raíz de un número tan pequeño, que no va a ser 0, pero va a estar tan cerca del 0 que el límite va a tender a irse infinito. En sus calculadoras pueden poner cualquier constante, cualquiera, podemos poner 1 por 10 a la menos 100, que va a ser un número muy chiquito, pero que va a estar adentro del rango de nuestro límite, porque la x va a tender a irse a 2 pero sin tocarlo. Entonces, si tenemos un 2 menos un número tan cercano a 2 por infinidad de decimales, vamos a tener un 1 por 10 a la menos 100, a la menos 1.000.000, a la menos infinito. Entonces vamos a tender a irse a infinito. Por lo tanto, en algún graficador ahora, ya sea
en sus celulares descarguen una app o bien en GeoGebra podrán escribir la función y vamos a tener lo siguiente. Nuestro plano cartesiano tendremos algo así. Y aquí vamos a tener nuestro 2. Como bien, jamás va a pasar esta curva, jamás va a tener valores con x mayores a 2. Y aquí vamos a tener esta asíntota, se llama asíntota vertical. ¿Por qué? Porque tenemos ese punto en el cual jamás lo va a tocar, va a acercarse lo más que puede, pero jamás va a tocar ese valor de 2. Entonces cuando tengamos que nuestra x va a tender a este valor, nuestra y va a tenderse a infinito y jamás va a terminar esa recta o curva en su defecto. Y ahora bien, si tenemos que va hacia acá, cuando x tienda a menos infinito, vamos a ver que va a tenderse a 0. Jamás va a tocar el 0 de las y, pero va a acercarse tanto como sea posible. Porque, como acá anteriormente vimos, si tenemos cualquier constante que sea dividida entre infinito, esta va a tender a irse a 0. Y bien, este es el primer ejemplo y vamos a realizar otro en el cual hay que utilizar un pequeño truquito y nuestra f de x va a ser igual a la raíz de 2x al cuadrado, al cubo, perdón, menos 5x al cuadrado más 4x menos 6 sobre 6x al cubo más 2x. Nos pide que calculemos el límite cuando x tienda a infinito de nuestra f de x. Y ahora, como un pequeño tip o sugerencia, el cual consiste en identificar las potencias de, como tenemos un cociente y no podremos dividir la raíz de infinito entre infinito porque es algo indeterminado, tendremos que ajustar esta función al punto en el que encontremos los términos con exponente más alto, sería este y este, y los demás los descartamos. Esto nos vamos a ocupar. Por lo tanto, calcularemos el límite cuando x tiende a infinito de la raíz de 2x al cubo entre 6x al cubo. Por lo tanto, estos se nos van. Tendremos que sería la raíz de 1/3, que es igual a 1 sobre la raíz de 3. Y este va a ser nuestro límite. Hay otros ejemplos en los cuales no vamos a poder calcular o no va a existir el límite, como el siguiente. Por ejemplo, si tenemos el límite cuando x tiende a infinito de 1 menos x al cubo sobre 3x más 2, al tener el infinito sobre infinito, si queremos aplicar el límite directo, pues no podremos, que es una indeterminación, y por lo tanto intentaremos hacer
un ejercicio anterior en el cual identificamos esta y esta como las máximas potencias. Los demás se eliminará y tendremos que ese límite cuando x tiende a infinito de menos un tercio de x cuadrada, porque al cubo con 1 se va ahí, tendremos esto. Por lo tanto, el infinito no nos sirve de nada. Como vemos en el ejercicio anterior, se eliminaron todas las x, y nos quedó solo una constante, a la cual es donde va a tender a irse al final de cuentas. Pero en este tipo de ejercicios en los cuales nos sigue quedando aquí nuestra variable, no, el límite no va a existir, porque realmente no sabemos qué número va a tomar, y tanto de x como de y. Por lo tanto, no sabemos si vaya a llegar de en ambos lados, y generalmente nunca va a pasar. Si no, nos quedaría de la forma anterior, en la cual es solo una constante y no la variable. Entonces, cuando quedan este tipo de límites en los cuales ya hayan identificado ¿cómo podría decirlo?, la potencia mayor de ambas partes, y aún así le siga quedando en términos de x, por ende saben que el límite no va a existir. Y así podrán tomarlo casi como una regla general. Primero intenten hacerlo identificando las potencias mayores, eliminando lo demás. Si les queda una constante, ahí será el límite. Si sigue quedando en variables, el límite no existirá. Entonces, con esto se termina el bloque número 2, y hasta la próxima.